Desde hace años una pregunta flota en el aire y genera debates en cafeterías, aulas universitarias, programas de radio y, por supuesto, en las redes sociales en cuando un extranjero llega a vivir a México, ¿es un inmigrante o un expatriado? Puede parecer un simple juego de palabras, pero en realidad encierra una verdad mucho más profunda sobre cómo percibimos la migración, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo recibimos a quienes llegan de fuera. En el corazón de esta diferencia está una historia de etiquetas de privilegios, de narrativas sociales y de la manera en que el mundo describe los mismos procesos dependiendo del origen, la clase y hasta el color de piel de quienes se mueven por el planeta. Y es precisamente en México, un país vibrante, lleno de contrastes y con una identidad forjada en el cruce de culturas, donde esta discusión se vuelve más relevante que nunca. ¿Quieres descubrirlo conmigo? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar no solo te hará reflexionar sobre el presente, sino también sobre el futuro de México. Y antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas sobre este tema y suscribirte para seguir explorando estas curiosidades que pocas veces se cuentan. La palabra inmigrante suele estar cargada de connotaciones políticas y económicas. Cuando pensamos en inmigrantes, la mente nos lleva a imágenes de personas que se trasladan buscando mejores oportunidades, huyendo de crisis, atravesando fronteras con incertidumbre y muchas veces enfrentando rechazo. Ser inmigrante implica un cambio de vida profundo y un esfuerzo por integrarse en una nueva sociedad. Por otro lado, la palabra expatriado suena diferente, casi elegante, asociada con profesionales que trabajan para empresas internacionales, que viven en colonias exclusivas, que se mueven con facilidad en círculos globales. Pero, ¿no estamos hablando en ambos casos de lo mismo? ¿Personas que dejan su país para residir en otro? Entonces, ¿por qué el mundo usa dos etiquetas distintas? La respuesta está en las estructuras históricas y en la percepción social, y México se ha convertido en un escenario clave para evidenciar estas diferencias. Déjame en los comentarios si tú también crees que el lenguaje cambia la manera en que vemos la realidad, y suscríbete para más temas que invitan a pensar. Históricamente, México fue tierra de inmigración mucho antes de ser un país moderno. Desde el siglo XIX llegaron comunidades enteras de europeos, como alemanes, franceses, españoles e italianos, que se establecieron en distintas regiones. También llegaron libaneses, chinos y japoneses, que con el tiempo dejaron huellas visibles en la gastronomía, el comercio y la cultura mexicana. A todos ellos se les llamó inmigrantes, sin importar su posición social. Sin embargo, en las últimas décadas, con la globalización y el auge de la movilidad profesional, surgió una nueva categoría, la de los expatriados. El término empezó a utilizarse especialmente para ejecutivos enviados por sus empresas, diplomáticos, trabajadores calificados o personas con un alto poder adquisitivo. Y aunque, en esencia, su experiencia también era migratoria, las narrativas mediáticas y sociales los separaron de los inmigrantes tradicionales. Lo curioso es que hoy en México, ambas realidades conviven. Por un lado, trabajadores centroamericanos que buscan una vida mejor y son etiquetados como inmigrantes, y por otro lado, estadounidenses, europeos o canadienses que son llamados expatriados. ¿Notas la diferencia? Dale like si te sorprende esta distinción. Y comenta qué opinas sobre la carga que tiene cada palabra. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Playa del Carmen, San Miguel de Allende y Tulum son ejemplos claros de lugares donde la comunidad extranjera ha crecido en los últimos años. En San Miguel de Allende, por ejemplo, miles de estadounidenses y canadienses han convertido la ciudad en un destino de retiro, influyendo en la economía local, en el mercado inmobiliario y en el ritmo de vida. Allí casi nunca escucharás que se les llame inmigrantes, sino expatriados. En cambio, si nos vamos a Tijuana o Tapachula, donde miles de centroamericanos llegan atravesando fronteras y buscando trabajo, se les llama inmigrantes y muchas veces se les asocia con problemas o con la idea de competencia laboral. La palabra expatriado casi nunca aparece para ellos. Así, las etiquetas no solo definen la experiencia, sino también la percepción social. Chris, ¿qué deberíamos usar un solo término para todos? Suscríbete al canal y déjanos tu opinión. Tu comentario es muy valioso para seguir abriendo este debate. La diferencia de etiquetas también revela un sesgo cultural y económico. Expatriado se ha convertido en un término que suena positivo, aspiracional, incluso glamuroso, mientras que inmigrante se percibe como una condición de necesidad
o de vulnerabilidad. No es raro ver artículos de revistas de estilo de vida hablando de la vida expatriado en México, mostrando playas, cafés de moda y un estilo de vida relajado. Mientras tanto, las noticias sobre inmigración suelen enfocarse en caravanas, detenciones o dificultades en la frontera. Esta dualidad nos obliga a reflexionar. ¿Acaso no es injusto que dos grupos que comparten el mismo acto de migrar reciban narrativas tan distintas? Si estás de acuerdo en que el lenguaje moldea la forma en que tratamos a las personas, apóyanos con un like y comparte este video para que más personas reflexionen sobre el tema. Pero no todo se queda en la teoría. Esta diferencia tiene consecuencias reales. Llamar a alguien inmigrante puede implicar que deba enfrentar más trámites burocráticos, más estigmas y más barreras sociales. En cambio, el expatriado suele moverse en entornos donde se asume que su estancia es temporal, bien planificada y con beneficios económicos. Esto crea una especie de jerarquía invisible entre quienes llegan al país. Y en México, un país que históricamente ha sido receptor de cultures, esta jerarquía se está volviendo cada vez más visible. No olvides dejar tu comentario sobre cómo ves tú estas diferencias en tu ciudad y suscríbete para seguir descubriendo más perspectivas como esta. Otro punto interesante es que muchos extranjeros que se autodenominan expatriados en México, en realidad, después de algunos años, terminan quedándose a vivir permanentemente. Compran casas, abren negocios, tienen hijos y se integran en la vida local. Técnicamente, ya no son expatriados temporales, sino inmigrantes que han echado raíces. Sin embargo, rara vez aceptan esa etiqueta. Prefieren seguir siendo vistos como expatriados porque suena más prestigioso. Aquí surge la pregunta: ¿cuánto de estas etiquetas es una elección personal y cuánto está impuesto por la sociedad? Si te parece interesante esta contradicción, deja un like ahora mismo y suscríbete para no perderte la continuación de este análisis. México también enfrenta un debate interno sobre cómo estas comunidades están transformando ciudades y barrios enteros. En lugares como la Roma o la Condesa en la Ciudad de México, la llegada de expatriados, sobre todo digitales, ha disparado los precios de la vivienda, ha cambiado la oferta gastronómica y ha transformado la dinámica cultural. Para algunos, esto representa un motor de modernización y apertura. Para otros, un proceso de gentrificación que expulsa a los residentes locales. Una vez más, el lenguaje juega un papel importante, así se les llama. Migrantes que desplazan a los locales, la reacción es negativa. Si se les llama expatriados que traen cultura e inversión, la narrativa es distinta. ¿Te habías dado cuenta de este matiz? Déjalo en los comentarios y apóyanos con un like para seguir trayendo temas que nadie más te explica de esta manera. También es necesario reconocer que México no es solo receptor, sino también exportador de migración. Millones de mexicanos viven en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y rara vez se les llama, la palabra que se utiliza para ellos es inmigrantes. Aunque muchos envían remesas, trabajan en sectores clave y contribuyen a la economía de sus países de destino, la etiqueta de inmigrante los acompaña casi siempre. Esto demuestra que el lenguaje está profundamente atravesado por cuestiones de poder, de estatus y de relaciones internacionales. Así que la discusión en México no es solo sobre cómo llamamos a los extranjeros aquí, sino sobre cómo el mundo también etiqueta a los mexicanos en el exterior. ¿No te parece irónico? Si piensas que este doble rasero debe discutirse más, apóyanos con tu suscripción y un comentario con tu opinión. Al final, la pregunta no es solo semántica, es una cuestión de justicia y de identidad. México es un país que ha construido su riqueza cultural gracias a la mezcla de pueblos y migraciones. Negar la condición de inmigrante a unos, mientras se eleva la categoría de expatriado a otros, perpetúa divisiones que no reflejan la verdadera diversidad de nuestra sociedad. Quizá ha llegado el momento de replantear las palabras que usamos y reconocer que, en el fondo, todos los que cruzan fronteras buscando un nuevo comienzo comparten más de lo que los separa. Y México, con su hospitalidad y su historia de apertura, puede ser el escenario ideal para dar ese paso hacia un lenguaje más inclusivo. Si estás de acuerdo, no olvides apoyar con un like y compartir este video para que más personas participen en esta conversación. Lo ver detrás de las etiquetas es que al final del día, todos son migrantes. El uso de inmigrante o expatriado no cambia la realidad de que dejaron atrás un hogar, cruzaron fronteras y eligieron a México como parte de su historia. Lo que sí cambia es la manera en que la sociedad los recibe, los integra y los valora. Y aquí está la clave.
La palabra que usamos no solo describe, también crea realidades. Si llamamos inmigrante a alguien, lo situamos en un lugar social distinto al de alguien a quien llamamos expatriado. El futuro de México dependerá en gran medida de cómo logremos superar estas etiquetas y construir una convivencia donde todos los que llegan se sientan parte de un mismo proyecto. Así que suscríbete ahora y déjame tu comentario sobre cómo deberíamos llamar a quienes eligen a México como su nuevo hogar.